Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular, fue uno de los hombres más importantes de la política española del siglo XX. Ministro, padre de la Constitución y defensor del Estado de las Autonomías desde la presidencia de la Xunta de Galicia. Su gran labor ha sido un ejemplo para todos nosotros. Y lo que nos ha quedado de Manuel Fraga, su gran herencia, es la democracia, la Constitución española y, desde luego, el Partido Popular. Con motivo de su reciente fallecimiento, hemos querido rendirle un homenaje, construido a partir de su propia memoria y relatado por él mismo. Relatado por él mismo pocos días antes de su fallecimiento. Un documento inédito y de alto valor para nuestro partido. Esta es su historia. Yo soy el mayor de 12 hermanos, que se dice pronto. Mi madre tuvo 12 hijos. Manuel y María, los padres de nuestro fundador, gallego él y vasco-francesa ella, se conocieron en Cuba. Fue mutuo flechazo, por suerte para los que fuimos sus hijos después. El francés lo aprendimos en casa. Mi madre me hizo leer Julio Verne entero, porque decía que era un escritor limpio, como es la verdad. Pero les aprendí mucha geografía y tengo todavía toda la colección de Julio Verne en francés. Y en cuanto a mi padre, pues tenía una escolarización no muy importante, la completó con su experiencia en Cuba y luego en la alcaldía de Villalba, y era una persona de primer orden, ejemplar en todos muy respetado en todos los momentos. Vivió, aunque en algunos casos de muy pequeño, momentos muy importantes de nuestra historia. Hablo ya de la dictadura de Primo de Rivera, hablo de los momentos previos a la Segunda República, hablo de la Segunda República, vivió la etapa de Franco, la transición democrática, el Estado de las Autonomías, presidente de la Xunta de Galicia, estuvo en el Parlamento Europeo, tiene una trayectoria como no creo que haya nadie en Europa que la tenga. Manuel Fraga Iribarne tuvo una infancia feliz en Villalba, donde destaca el viaje que emprende con 4 años hacia Cuba para reunirse con sus padres. Su forma de concebir la política y en su forma de gobernar ha tenido mucho que ver la emigración. Al fin y a la postre, él es un hijo de un emigrante que se fue a Cuba pasando por Nueva York y por lo tanto no deja nunca en su perspectiva biológica y política de tener en cuenta ese factor. Él es un hijo de un emigrante. Yo después he viajado por todas partes, pero en el momento los viajes a Cuba pasando por América eran fundamentales. Y por cierto, mi madre había allí una temporada de la zafra que traían gente de todas las islas de por allí, de Centroamérica, y había bastantes haitianos. Y mi madre me encargaba que les diera la mano. Los negros se morían de risa, pues yo miraba la mano a ver si me había quedado negra. Naturalmente era una visión completamente diferente y me fue muy útil para irme formando. En los estudios primarios y secundarios, Manuel Fraga ya destaca por su voracidad con los libros, una enorme curiosidad por la historia política y por su memoria prodigiosa. Yo siempre he guardado a los amigos de Villalba, como es natural. Algunos de los lugares de vez en cuando me dice, en casa los chicos te odiábamos, porque siempre los padres decían, aprender de Manolito Fraga, que es un gran estudiante. Se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, donde solo está el primer año porque sigue a Madrid a su maestro y catedrático de Derecho Político, Gonzalo Ruiz del Castillo. Pedí a mis padres que me dejaran ir a Madrid, me costó trabajo convencerles, pero al final sí. Estuve incorporando la vida madrileña, cosa no tuvo dificultad ninguna. Madrid es una ciudad hecha de aluvión y todos fuimos admitidos como madrileños. Es en Madrid donde Manuel Fraga Iribarne conoce a María del Carmen Estevez, la que se convertirá en su mujer. Yo la vi en la universidad, era una chica alta, rubia, que se veía muy fácilmente. Y busqué acceso a ella y así empezó nuestro noviazgo.
Manuel y Carmen tuvieron 5 hijos. Como don Manuel solía recordar, buen ejemplo le dieron sus padres a este respecto. Su currículum académico y su formación intelectual es aplastante como toda su vida. A los 23 años ingresa como número 1 de su promoción en el Cuerpo de Letrados de las Cortes. A los 25 ingresa en la Escuela Diplomática. A los 26 obtiene la cátedra de Derecho Político en la Universidad de Valencia y 5 años más tarde la cátedra de Teoría del Estado y Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor hasta 1987. La educación para mí ha sido siempre la base del desarrollo de las sociedades. Yo aprendí mucho enseñando y creo que no fue un mal maestro. Fraga devoraba el tiempo, ¿no? Y lo ha devorado toda la vida, ¿no? No aceptaba un minuto de calma, ¿no? Siempre tenía como la inquietud y la, no voy a decir la angustia, pero sí la intensidad de vivirlo todo rápido, muy deprisa y muy intensamente, ¿no? En el fondo no dejaba de ser un gran tímido que se refugiaba detrás de una gran hiperactividad, ¿no? Siempre le parecía que había que hacer más cosas y de hecho estaba luchando permanentemente contra el reloj y le ganaba porque siempre llegaba antes de la hora, que es una forma de ser impuntual. Cuando a mí Fraga me nombra secretario general, yo pensé que mi obligación era llegar, ya estábamos en Génova 13, yo pensé que mi obligación era llegar a Génova 13 siempre antes que él, pues para recibirle y para darle novedades. Fraga siempre abría la oficina. Y entonces el primer día que cuando llegó me vio, no sé qué hora serían las 8 de la mañana, me dijo: buenos días, Gallardón, ¿qué temprano has venido? Le digo: ha sido Manuel, para ver cómo estaban las cosas, y no me dijo nada, ¿no? Y al día siguiente, en lugar de llegar él a las 8, que es cuando acostumbraba, llegó a las 8 menos 10, con lo cual volvió a ser el primero. Pero yo al tercer día me anticipé, digo, si él anticipa yo tengo que llegar antes. Y cuando el tercer día me vio que había llegado antes, me dice: mira, a mí me gusta abrir esta casa, y si seguimos peleándonos tú y yo sobre a ver quién va a venir antes, vamos a empezar aquí a las 6 de la mañana. Así que a partir de ahora yo vendré a las 8 y tú a las 8 y 10 me vienes a dar novedades, pero no vengas nunca antes. Bueno, eso indica un poco también su sentido de la responsabilidad. Antes de cumplir los 30 años, había ocupado ya la Secretaría General del Instituto de Cultura Hispánica y Secretaría del Consejo de Educación Nacional a las órdenes de Joaquín Ruiz Jiménez. Y a los 39 años, Manuel Fraga se convierte en ministro de Información y Turismo. De pronto me di cuenta que ahí estaba la madre del Cordero, porque por información se podía llevar el régimen a la normalidad y por turismo se podía tener un instrumento importantísimo para la balanza de pago. Y así fue. Yo tengo un papel de cartas que era el ministro de Información Europea de Información y Turismo. Yo que me di cuenta que el turismo podía ser una fuente de riqueza y también de que nos conociéramos mutuamente. Había mucha gente que pensaba que los suecos tenían rabo y cuernos o viceversa. Desde el primer momento me sentí vinculado a que España funcionase como un país moderno. Durante 7 años impulsa la imagen de España en todo el mundo. El sector turístico actúa como elemento transformador básico de la economía española y también de la modernización del país. De su etapa es el famoso eslogan Spain is different. Y la verdad es que entonces no era totalmente falso. Hoy España es un país más europeo y más conexionado en todas las direcciones, hasta con los escandinavos. Pero es lo cierto que al principio se hicieron una serie de chistes sobre estas cuestiones. Se conoce el chiste, por ejemplo, de los bikinis, ¿no? Apareció una sueca en una playa en el norte de San Sebastián, probablemente. Y le dijeron: no se puede aquí uno bañar con un traje de 2 piezas. Digo, cualquier billete, dijo la sueca. La estrella aprende a torear a la Limón con Luis Miguel.
Para ser una primera lección no está nada mal. Ava Gardner respira satisfecha. Las cámaras la están rodando. No, una mujer muy guapa y muy libre de costumbres. Y ya le vino a verme para decirme que los impuestos que le estaban cobrando en España eran muy altos. Le dije, no era el ministro de Hacienda, pero que algunos impuestos tendría que pagar. Y entonces ella me propuso, lo siguiéramos discutiendo con una copa delante y que nos fuéramos a un bar. Y yo le dije que tenía mucho que hacer, y ya le había dicho todo, y yo no podía hacer nada en el asunto. Se enfadó tanto, se marchó a Inglaterra y allí murió. Pero yo no tuve con ella ningún otro tipo de relación. No sé si ella intentaba ser uno de los muchos que pusieron en su lista, pero lo que se puede decir es que en una cena que estuve pocos días después, una persona que invitaba a grupos americanos y españoles, ella en cuanto yo llegué se marchó. No sé por qué, pero probablemente porque no había gustado mi actitud. Fraga lidera el sector reformista del régimen, amplía las libertades públicas y la libertad de prensa con la histórica Ley Fraga. Pero todo eso que se fue abriendo progresivamente. Cuentan de un señor, y no es de lo que yo estoy más orgulloso, pero sí que de los halagos que yo he recibido por mi obra, entró en un espectáculo y había muchas chicas vestidas muy brevemente y lanzó un glorioso Visca Fraga y Ibarne, era valenciano, me parece. Bueno, hubo que ir abriendo la mano en todo lo más natural y ponernos a la altura de las circunstancias. En 1973 se convierte en embajador en Londres, donde presenta una imagen nueva de España, siempre al servicio del país. Y ese bipartidismo entre los conservadores y los laboristas que él siempre planteaba como dos grandes partidos en España, a semejanza del Reino Unido, pues creo que fueron determinantes. Y el sistema de checks and balances, que dicen los ingleses, el sistema de controles mutuos, el Parlamento controlando el gobierno, etcétera, es el mejor. Un principio básico desde Montesquieu no se discute si el poder detiene al poder. Yo me dediqué a completar mis estudios allí sobre dos temas importantes. El sistema constitucional británico, primero, es este no moderno en Europa. Segundo, y sirvió de modelo a otros muchos, aunque muchas veces mal copiado y mal entendido. Y por otra parte, pues me dediqué a estudiar también desde el punto de vista del turismo las posibilidades enormes que había en Inglaterra, mejorándolas. El mismo día que yo volví, estaba Franco moribundo y murió al día siguiente. Tras la muerte de Franco, llega la hora democrática de España. En 1975, como vicepresidente y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga asume todo el protagonismo político en un momento crucial para España. Quiero decir que he contribuido bastante a la transición española, que hoy se considera un modelo en todas partes. Durante esa corta y convulsiva etapa reciente, Fraga se reúne por primera vez desde la Guerra Civil con dirigentes de la izquierda o de UGT y permite que vuelvan a celebrar sus congresos en España. Con él fue más fácil, y era más fácil, que la derecha, que en aquel momento aglutinaba, aceptase de forma inmediata un cambio completo de las reglas de juego políticas en España. El 23 de septiembre de 1976, Fraga anuncia la creación de Alianza Popular. Alianza Popular es una federación de partidos que ofrece una clara opción política en la línea de los partidos conservadores, centristas y populistas. Bueno, Alianza Popular era un partido entonces muy pequeño. Yo empecé en Alianza Popular pegando carteles precisamente en esa campaña electoral del año 1977. Don Manuel creó un partido desde abajo, un partido, yo lo recuerdo porque estaba allí, donde las cosas no eran fáciles porque teníamos pocos apoyos. Y eso que yo vivía en Galicia, donde el Partido Popular o Alianza Popular pues, logró ganar, ser la primera fuerza en las elecciones de 1981. Él siempre tuvo una obsesión que se resumía en aquellas dos palabras: mayoría natural. Como ponente constitucional, aun estando en minoría parlamentaria, Manuel Fraga supo ganarse el respeto de los padres constituyentes. Muchas de sus observaciones son recogidas en la Carta Magna y otras, 30 años después, le dan la razón.
Sí, la ponencia constitucional fue una etapa sumamente interesante, en el que había representantes del partido del gobierno y luego había un socialista, que era Peces Barba, un comunista, que era Soletura, y no podía ir mucho, ya entonces no tenía buena salud, y un servidor por otro partido. Fue muy interesante aquel proceso. Don Manuel fue capaz de colaborar a una de las operaciones políticas más importantes que se ha hecho en España en los últimos años, que es la reconciliación de todos los españoles. Eso, en el fondo, fue la Constitución. Evidentemente es la base de un sistema político. Y si falla la Constitución, falla todo lo demás. Estos días últimos se habló mucho, por ejemplo, del ponente comunista. Bueno, pues con quien mejor me entendía yo era con él, porque era un hombre sensato y simpático. Había mucha gente en aquel momento en la izquierda y también en la derecha que no quería votar la Constitución, y Fraga convenció a todos los que le seguían de que la Constitución era algo necesario. Y el tiempo, una vez más, le dio la razón en una de las más gigantescas operaciones políticas que se hicieron en España, que fue la transición democrática, con problemas, con dificultades, pero de ahí salió la España que vivimos en estos momentos. Pocos españoles saben que el fundador fue una persona clave para que don Juan de Borbón aceptara que su hijo se convirtiera en don Juan Carlos I, rey de España. Fue 2 veces, fue por allí a una reunión y tuvimos una buena conversación en la que yo hice lo posible por convencerle de que él ya no podía heredar, pero que apoyara a su hijo. Entonces no le convencí. Después fui con unos monárquicos a Estoril, tampoco pude entonces. Pero al final, después de una conversación difícil por teléfono, él comprendió que su tiempo había pasado y estuvo a la altura de las circunstancias. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Con el rey da muchas garantías. Recuerde usted el famoso día en que un teniente coronel de la Guardia Civil ocupó el Congreso de los Diputados. Solamente podía parar el rey y lo paró. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna. Y la mañana siguiente, cuando ya el rey había hablado y Tejero no acababa de decidirse a dejarnos salir, pues me enfrenté con él en una muy difícil conversación en la que él me empujó fuera del Congreso y me llevó prisionero al despacho del presidente de las Cortes. Por eso fui el único que salía afeitado. Y en cuanto a Tejero, pues fue un botarazo, evidentemente no puedo decir otra cosa de él. Y a partir de ese momento, Manuel Fraga tiene claro cuál es su particular hoja de ruta y la llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias. Se dio cuenta que así como el Partido Socialista era un partido que, junto con el Partido Comunista, que tenía unas siglas y que tenía una historia, faltaba en España un partido que aglutinase el centro y la derecha. Y el hecho de que UCD y Partido Popular acudiesen divididos a las elecciones fue lo que pospuso que el centro derecha pudiese alcanzar una mayoría primero y una mayoría absoluta después. La Alianza Popular tiene una representación muy modesta, se alía con el Partido Liberal, hace una coalición electoral, tampoco le sale bien. Acabo de cumplir 64 años. He dedicado 40 de ellos al servicio público y 35 en puestos políticos. Hoy estimo que mi deber es otro. El tiempo no pasa en vano y hay que dar paso a nuevos hombres y renovados contenidos. De que sigáis luchando por España, lo único importante, os envío el más cordial de los abrazos y la más entrañable y humilde de las despedidas. Yo creo que él pensó que si él continuaba al frente del partido, su tiempo de presidente iba a llegar. Y hubiese llegado. Pero yo creo que él también pensó que ese tiempo
podría llegar antes si él lideraba una renovación dentro del partido. En 1989 se celebra el Congreso de la Refundación. El gobierno de entonces, el presidente del gobierno de entonces, convoca elecciones, las elecciones de 1989. Y entonces, cuando a mí me proponen ser candidato a la presidencia del gobierno en 1989, me hago cargo de la situación con todas sus consecuencias. Entrega el testigo con la generosidad y la visión propia que solo crece en los grandes dirigentes. Este hombre presenta sin fecha su dimisión, que nunca le vamos a aceptar. Y esta carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tutelas, ni hay tutía. Ahí está el líder del partido que solo por esta carta merece ser. Bueno, eso era un típico gesto de Fraga, ¿no? El único que no podía hacer era él, ¿no? Y lo hizo, al más puro y más admirable estilo de Fraga, ¿no? Con esa frase famosa, rasgando la carta, y ni tutelas ni tutías, pues eso era típico, muy típico de esa personalidad desbordante. Es difícil encontrar un personaje político que se identificase más con una tierra que gobernaba. Es difícil encontrar a alguien que durante 16 años ininterrumpidos, cada mañana, supiese interpretar lo que Galicia quería y lo que Galicia sentía. Estaba en el Parlamento Europeo y los presidentes provinciales le dijimos: don Manuel, tiene que ser usted el candidato a la Xunta. Fraga lo aceptó encantado y se fumó un puro. Dijo que la ocasión merece un puro. Para mí, que no paro de fumarlos, me sorprendió mucho, pero yo fue la única vez en mi vida que vi a Fraga fumar un puro, cuando aceptó ser candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. Y les pido que, si tienen tanto poder como dicen, que nos ayuden a hacer las cosas mejor cada uno, a acertar en lo que hagamos por Galicia y por nuestra gran España, y en definitiva, que alguna vez, aunque sea un berraco, nos volvamos a encontrar, y eso es lo que yo quiero pedirles a los espíritus. Amén. Desde el primer momento defendí el sistema de las autonomías en contra de dos ideas peligrosas. Una, el centralismo total que habíamos vivido en el siglo XIX, y otra, los nacionalismos. Y yo me di cuenta de que desde Galicia se podía hacer un ejemplo, que en buena parte se ha conseguido. Pode ser moi galeguista, como son eu, e non contra España, como son os nacionalistas. Yo me llamo Iribarne, como usted seguramente sabrá, quiere decir la parte más antigua del pueblo o ciudad. Yo soy muy vasco, como soy muy gallego, pero ni como gallego ni como vasco me he sentido nunca nacionalista, separatista. Manuel Fraga podía estar con un jefe de Estado y al cabo de media hora podía estar con la persona más humilde de cualquier aldea o de cualquier municipio gallego, y trataba a los dos por igual, con el mismo afecto, con el mismo cariño y con el mismo respeto. Es decir, Manuel Fraga era, pues, como es Galicia. Los gallegos nos sentimos orgullosos de ser gallegos, y eso ha tenido mucho que ver Fraga con ello. Cuando Fraga hablaba, en Madrid y en el resto de España se le escuchaba. Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español, pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada, mucho menos de galleguismo. Su fuerte personalidad, su conocimiento de las necesidades de Galicia, su prestigio nacional e internacional, junto a su inagotable trabajo, ofrece como resultado, 3 lustros después, una autonomía renacida en la política, progresiva en lo económico y amplia en lo social. De sus valores no son valores del pasado, son valores de hoy y son valores del futuro, no caducan. Nuestro partido necesita raíces, y no lo contrario. Cuando tienes una historia muy larga, de 100 años, de 150 años, pues a lo mejor puedes tener menos cuidado con esas cosas, pero esas cosas
hay que tener mucho cuidado con ellas. Cuando gané las elecciones generales, a la primera persona que llamé fue a él. Y a la primera persona que recibí en el Palacio de Moncloa fue a él. Y el mensaje era muy claro. Y el mensaje era decir, a través de él a todo el mundo, que nadie se piense que yo creo que esto lo ganamos solo. Y él me dio unas notas que yo conservo con todo cuidado, ¿no? Sobre, bueno, cuáles eran algunas ideas que podían serme útiles, en su opinión, en los asuntos claves de España, ¿no? Manuscritas por él, ¿no? Y yo lo recuerdo, vamos, lo guardo con mucho. Fue una conversación muy útil y muy interesante. Para mí, Fraga también ha sido el presidente del Gobierno de España. Yo soy presidente del Gobierno de España porque Fraga me dio una oportunidad. Él celebra que la gente que ha entrado en política con él, que se ha formado con él, alcance éxitos políticos. Fui a verlo porque me parecía que tenía que ir a decirle, don Manuel, hemos ganado las elecciones. Bueno, ¿cómo lo vi? Ya no estaba bien en aquel momento, pero sí era muy consciente de lo que había ocurrido, de que el Partido Popular había ganado las elecciones. Me felicitó, me deseó que las cosas salieran muy bien, pero había momentos en que yo tenía la sensación de que no estaba. Es curioso porque Fraga estaba en aquel momento y luego murió en una casa de 90 metros cuadrados que además no era suya. Bueno, y ahí está la demostración con esa imagen más palpable de que hay políticos honestos, honrados y modestos. No dejó un patrimonio material, pero sí dejó un enorme patrimonio moral, espiritual y político. Él ha mejorado España. Él ha mejorado la democracia española. España, ese ha sido durante toda su vida su gran pasión, pero esa pasión general por España después la concentra en todos los proyectos que ha emprendido. Nuestro compromiso con España ha quedado palpable desde la fundación del Partido Popular y hoy es más evidente que nunca. Por eso, queridos amigos y amigas del Partido Popular y también en memoria de Manuel Fraga, hoy estamos aquí. Yo tengo que decir que de las personas que he conocido, probablemente la persona con más vocación política, con más vocación de desempeño del ejercicio de la política y del gobierno, por decirlo de esa manera, ha sido Fraga. Era un extraordinario político que ya está en la historia de España del siglo XX y principios del XXI. Era un magnífico profesional, ha hecho muchas cosas en su vida, era un gran escritor y sobre todo era una gran persona. Y sabed que en este momento mi gratitud tiene el tinte especial de esos viejos soldados que se retiran y saben cuándo y cómo lo hacen, con vosotros.